Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Geraldine Huerta Paredes y hoy los invito a explorar los derechos reales, un tema central en el derecho civil. Durante los próximos 10 minutos veremos desde el concepto de propiedad, sus características, formas de adquirirla, hasta otras figuras fundamentales como lo son la accesión, la copropiedad, el usufructo, el uso y la habitación, las servidumbres y las posesiones. Les mostraré cómo estos elementos se interrelacionan en la práctica y cuál es mi visión personal basada en lo aprendido en clase y en los casos prácticos que hemos analizado. Vamos a empezar con lo que es la propiedad y sus características. Bueno, primeramente la propiedad quiere decir que es el derecho que nos otorga la facultad de usar, disfrutar y disponer de un bien. Sus características principales son la exclusividad, que es que solamente el titular tiene la potestad de decidir sobre el bien, la perpetuidad, no tiene un límite de tiempo, salvo en casos excepcionales como las expropiaciones. Las limitaciones legales, que aquí se encuentra regulada para cumplir una función social, como por ejemplo respetar el medio ambiente o el interés público. Este derecho está reconocido como fundamental en el ordenamiento mexicano, pero siempre se ha ejercido en un marco que busca equilibrar el interés individual con el bienestar colectivo. Pasando al siguiente tema, son las formas de adquirir la propiedad. Si bien existen diversas maneras de adquirir la propiedad, cada uno reflejando circunstancias particulares, como lo es por ocupación, que consiste en apropiarse de bienes que no tienen dueño, por herencia, que se adquiere mediante la transmisión de bienes tras el fallecimiento de algún familiar, por contrato, a través de acuerdos como compraventas, donaciones o permutas, por prescripción, que se adquiere al poseer un bien de manera continua, pacífica y pública durante el lapso legal, como lo podría ser un ejemplo el caso de señora Juanita, que habitó por más de 20 años en una casa abandonada, o por accesión, que se produce cuando elementos, construcciones o mejoras se incorporan al bien, pasando a la propiedad del titular. Un ejemplo es la situación en la que está sembrado o construido en el terreno ajeno y este se incorpora al patrimonio del dueño del suelo. Esas modalidades muestran cómo el derecho busca proteger la estabilidad y la seguridad jurídica, reconociendo tanto la voluntad individual como el consenso social. Bien, ahora vamos con el tercer tema, que es la extensión del derecho de propiedad. El derecho de propiedad se extiende a bienes muebles e inmuebles, abarcando no solamente el objeto principal, sino también sus componentes y mejoras. Sin embargo, este derecho no es absoluto, está sujeto a limitaciones legales como la expropiación por causa de utilidad pública o restricciones ambientales que buscan preservar el interés en general. En México también se reconoce la propiedad social, donde bienes como los ejidos y las comunidades indígenas tienen un régimen especial que protegen su estructura colectiva y su uso específico. Esta extensión y las limitaciones establecidas garantizan un equilibrio entre el derecho individual a la propiedad y la necesidad de asegurar el bienestar común. Vamos con el otro tema, que es figuras complementarias al derecho de propiedad. Para complementar el derecho de propiedad existen otras figuras jurídicas que regulan diferentes aspectos para el aprovechamiento de los bienes, como lo es la accesión, que permite que lo que se añade al bien, por ejemplo construcciones o siembras, pase a formar parte de la propiedad. Un ejemplo, en un caso práctico se determinó que todo lo sembrado en terreno ajeno corresponde al dueño predio mediante el principio de accesión. La copropiedad, que se da cuando dos o más personas son dueñas de un bien en conjunto, compartiendo derechos y obligaciones. Un caso representativo puede ser el de la construcción de lavaderos sobre una barda, donde se analiza la ausencia de copropiedad y la responsabilidad individual por los daños ocasionados. El usufructo, uso y habitación. El usufructo primeramente permite a una persona gozar de un bien ajeno y percibir sus frutos sin él ser el propietario, representando una integridad del bien. El uso y habitación otorgan el derecho a utilizar un bien o residir en una vivienda sin transferir la titularidad complementaria. Las servidumbres, que consisten en la limitación al derecho de propiedad a favor de otro predio, por ejemplo, para garantizar el paso o el suministro de agua, se clasifican de diversas formas: personales, prediales, continuas, discontinuas, aparentes o inaparentes.
dependiendo de su naturaleza y forma de implementación. La posesión se refiere al ejercicio físico del dominio sobre un bien, pudiendo ser legítima o ilegítima. Su relevancia se observa en situaciones de percepción donde la posesión prolonga y de buena fe puede transformarse en propiedad. Cada uno de estos instrumentos contribuye a la regulación y protección de los bienes, facilitando así un marco en el que se reconozca tanto el derecho individual como las necesidades colectivas. Y bueno, hablando desde mi perspectiva, lo interesante de los derechos reales es cómo el sistema jurídico logra un balance entre el derecho individual a disponer de sus bienes y la protección del interés general. Por ejemplo, el derecho de propiedad, que es fundamental para el desarrollo económico, pero su ejercicio viene acompañado de obligaciones y limitaciones que garantizan que no se use de manera que perjudique a otros o a la misma comunidad. La figura de accesión, que destaca el incentivo a optimizar y aprovechar un terreno, premiando la productividad, pero asegurando que los beneficios generados se integren al patrimonio del dueño original. El usufructo y el uso y habitación son esenciales en situaciones donde se requiere una explotación temporal de un bien sin que se altere su titularidad, una solución especialmente práctica en contextos de arrendamientos o situaciones familiares. Finalmente, la posesión y la prescripción muestran que la justicia también valora la continuidad y la buena fe. Quienes han ejercido con constancia un derecho pueden, en determinadas circunstancias, regularizar una situación y alcanzar la propiedad plena. En mi opinión, este entramado normativo releva la complejidad del derecho real, en el que se reconocen variadas situaciones de uso, aprovechando así el aprovechamiento y la limitación siempre busca una conveniencia armónica y justa. Vamos a dar algunos ejemplos de integración de casos prácticos. Repasemos brevemente algunos casos prácticos que ilustran estos conceptos. En un caso de accesión, podría ser que en un predio donde se sembró sin autorización dio lugar a una controversia sobre quién tenía el derecho a los productos. La ley se posicionó a favor del dueño del terreno, aplicando el principio de accesión, pero admitiendo una indemnización si se probaba buena fe. Un caso de copropiedad. Se analizó la situación en el que el uso de una barda por parte de un vecino para construir un lavadero no genera copropiedad, sino que impone responsabilidad de reparación en caso de daños. Un caso de un usufructo. En una finca otorgada en usufructo por 20 años, se distinguieron las mejoras necesarias de las voluntarias. El usufructo tiene derecho a la reparación de mejoras necesarias, pero no necesariamente a indemnización por las voluntarias. Un caso de posesión o prescripción. La señora Juana, que ha poseído una casa de forma continua y pacífica por más de 20 años, ilustra cómo la posesión prolongada puede conducir a la adquisición de la propiedad a través de la prescripción adquisitiva. Estos ejemplos prácticos nos facilitan la comprensión de cómo aplicar en la vida real estos conceptos, demostrando la importancia de conocer y respetar tanto los derechos del propietario como las posibilidades y límites que nos impone la ley. En conclusión, yo quisiera decirles que los derechos reales son fundamentales para el ordenamiento jurídico, pues nos permiten regular el uso y aprovechamiento de los bienes de forma equilibrada entre intereses individuales y colectivos. Cada figura, desde la propiedad hasta la posesión, tiene una función específica y conocerlas nos ayuda a entender y aplicar la ley en situaciones cotidianas. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Espero el video haya sido de su total agrado. Les saluda con mucho gusto su servidora Geraldine Huerta.